Pasos para realizar la programación. Recolectar y organizar los datos. Tenemos todo lo que hemos hecho en la selección, programación, bueno, sobre todo en la selección para la programación, tenemos que organizarlos, no sea que estamos duplicando la cantidad de medicamentos, por ejemplo. Hay que analizar esos datos, analizar consumos. Tenemos que realizar una gráfica del consumo pasado y del presente para ver qué sucede con el incremento o la disminución del consumo de medicamentos. Bueno, analizar el consumo pasado y presente y estimar el consumo futuro tomando en cuenta planes futuros, bueno, del programa y de la atención en general. ¿Qué datos necesito? Datos logísticos, todo, y después vamos a ver cuáles son los datos logísticos que nos da el sistema. Estadísticas del servicio, qué cantidad de pacientes estoy atendiendo y a qué grupos etarios pertenecen, datos demográficos, dónde me encuentro situada, capacidad de oferta de los programas. Si no tengo pacientes con tuberculosis, no voy a tener medicamentos para tuberculosis. Se me van a vencer, se pueden vencer. Entonces, este es un cuadro que nos puede ayudar para programar medicamentos según consumo histórico. Vamos a introducir un término que es el consumo promedio mensual. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se consume mensualmente? ¿Y cómo vamos a sacar eso? Vamos a sumar el número de meses, o sea, un cierto número de meses sobre ese número de meses. Por ejemplo, si quiero programar para todo un año, voy a sumar los 12 meses del año, puedo ir sobre 12, no todo lo consumido en los 12 meses del año sobre el número de meses. Entonces, de esa manera voy a sacar el consumo promedio mensual. Lo mismo puedo hacer para 6 meses, para 3 meses, lo que yo necesite, lo que vea conveniente de acuerdo a la capacidad de mi servicio. Por ejemplo, aquí tengo la ciprofloxacina en comprimidos, la concentración de 500 miligramos mensuales y el consumo anual hace un total de 631. Este 631 lo voy a dividir entre 12 y me sale un número que es 53. Este 53 es el consumo promedio mensual. Entonces, yo puedo aumentarle para mi programación 2 consumos promedios mensuales más o 3 consumos promedio mensual más. Aquí estoy incrementando un 10%. El consumo estimado va a ser, ya no va a ser, le aumento un 10% al 53, el consumo estimado va a ser 58. Y este 58 lo voy a multiplicar por 12, me va a dar 708. Y así este cuadrito lo van a revisar y van a ver cómo se determina el consumo promedio mensual. Con que sepan sacar el consumo promedio mensual, ya estoy contenta, porque ahí le vamos a aumentar consumos promedios mensuales. Voy a ver si le aumento 2 consumos promedios mensuales más, o 3 o 4, pueden ser hasta la 50%, ¿no? Eso ya depende de cada establecimiento de salud. Pero tenemos que saber, ustedes saben sacar porcentajes, saben sacar promedios, entonces podemos tranquilamente realizar estas operaciones. Y tenemos que analizar la tendencia del consumo, ¿no? El año, bueno, el 19, esta es la tendencia del consumo, y el 20 ha aumentado, siempre va a tender a aumentar, siempre esperamos más pacientes, entonces en ese sentido tenemos que aumentar también para la programación. Aquí vemos que en el mes de agosto ha disminuido, hay que ver por qué ha disminuido, y en los dos años se ve la misma inflexión en el cotrimoxazol. Hay que analizar por qué, y cada uno sabe por qué, ya cuando trabaja en el servicio.
Aquí lo mismo, aquí hay una meseta. Y después siempre va subiendo, aquí disminuye, habría que ver por qué, tal vez no ha habido el medicamento, eso habría que analizar. En el caso de la medroxiprogesterona, aquí tenemos entre los meses de junio y julio hay una meseta. Esto podemos analizar, de repente no hemos tenido el medicamento o no han recetado el medicamento. Entonces también eso analizamos, por qué sube y baja, ¿no? Es por lo mismo, porque haya disminuido la afluencia de pacientes, tal vez. Entonces hay que ver el comportamiento del consumo de medicamentos. Aquí los micronutrientes, aquí tenemos dos ceros, ¿no? Que no se ha consumido nada. Y es lo mismo, que puede ser que no se ha tenido en el servicio o que no han recetado los médicos, eso hay que analizar. Y para la programación también hay que analizar, no es lo mismo no haber tenido que no hayan recetado. Entonces, esta es un cuadro de la programación del perfil epidemiológico. Vamos a ver el metronidazol. Tenemos metronidazol en suspensión de 125 para niños menores de 1 año. Para niños de 1 a 5 años tenemos el mismo metronidazol, pero ya no le vamos a entregar 1, le vamos a entregar 2. Entonces, eso tengo que tener en cuenta. De 5 a 7 años, ya no le voy a entregar 2, le voy a entregar o 2 o 3 de acuerdo al kilo peso. Y entonces, de esta manera voy estimando mis necesidades, ¿sí? Grupo etario, la población total, población que se espera, se le aumenta un 10% al menor de 1 año en amebiasis. De 1 a 5 esperamos que incremente y empiezan a comer, todo meten a la boca, entonces la amebiasis puede aumentar a la población, entonces un 50% más de esa población, y de 5 a 7 baja, ¿no? 20%. Población total esperada. Aquí esperamos el 10% de 132, son 13. El 50% de 50 es 25 y el 20% de 80, que es la población total, 16. Número de atenciones anual. Los niños menores de 1 año se van a enfermar de amebiasis hasta 10 veces al año. Los de 1 a 5, 3 veces al año, y de los de 5 a 7, 2 veces al año. Es una probabilidad. El metronidazol en suspensión, la concentración y el promedio por dosificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 1 por 13, 1 por 10 por 13, ¿sí? 2 por 3 por 25 y 2 a 3 por 2 y por 16. Entonces, aquí tal vez podríamos comprar, para no dar 2 de 125, podríamos comprar metronidazol en suspensión de 250. Y en vez de darle 2 al de 1 a 5 años, les voy a dar 1 de 250, que me va a abaratar el costo. Más barato es 2 que de 1, ¿no es cierto? O sea, me sale más barato comprar 1 de 250 que 2 de 125. Siempre va a ser menos. Lo mismo pasa con el grupo de 5 a 7. Una vez que hemos hecho la programación, voy a ver cómo voy a adquirir los medicamentos. La adquisición es el proceso administrativo de compra de medicamentos de acuerdo a normas, la ley del medicamento y su decreto, el NESNUS con su decreto supremo, y también está la adquisición de medicamentos, resolución ministerial, reglamento del Sistema Nacional Único de Suministros y las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que también tiene su propio decreto supremo. Estas son las modalidades de contratación y cuantías. Contratación menor de 1 boliviano a 50 bolivianos, puedo comprar directamente. Apoyo nacional a la producción y empleo, mayor a 50 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos.
Licitación pública. ¿Cuándo se hace la licitación pública? Cuando lo que yo voy a comprar es más de 1 millón. Ya es 1,1 millón, ya tengo que hacer licitación pública. La contratación por excepción en caso de desastres es sin límite de monto. Contratación por desastres y o emergencias sin límite de monto, y la contratación directa de bienes y servicios sin límite de monto. Contratación por excepción no es puede ser para desastres también, pero es lo que necesito ese momento y puedo mandar a comprar a través del municipio, por supuesto, ¿no? Hay hay muchas cosas que hay que seguir, entonces hay que hacer que se cumpla. Pasos para la adquisición: contar con la lista de medicamentos preseleccionados por el centro. Tengo que tener mi lista de selección, contar con la programación de las cantidades de medicamentos a adquirir y contar con el consolidado de pedido trimestral, el CPT, que lo vamos a ver después. Se debe remitir el pedido al municipio y coordinación de red, proceder al apoyo de compra una vez aprobado por la unidad correspondiente del gobierno municipal. Se necesitan 3 cotizaciones, se elabora un cuadro comparativo, la calificación y adjudicación de proveedores, control sobre el proceso de pedido. Yo hago un cuadro y necesito 3 cotizaciones. Ya que esté cerca del precio referencial, que después vamos a ver que tenemos una lista de precios referenciales que nos da la AGMED, tienen que estar de acuerdo a los precios referenciales. Si son muy caros, no se adjudican. Bueno, y además que si no pueden cambiar, no tenemos que poner exactamente qué es lo que necesitamos, las especificaciones de cada medicamento y si no cumple con una de las especificaciones, no se pueden adjudicar. Mandamos a 3 empresas, se elabora el cuadro comparativo y se hace la calificación. ¿Qué instrumentos utilizamos? Para la modalidad de contratación, el DBC, que es el modelo de pliego, que eso lo bajan de internet. Bueno, estos son los proveedores, ¿no? Sistema de calificación, modelo de contrato, formulario de cotizaciones, pedidos, remisión y recepción. ¿Qué requisitos técnicos deben presentar esas empresas que pueden adjudicarse los medicamentos? Necesitan el certificado de empresa de la AGMED. Tiene que estar inscrita la empresa en AGMED. Si no, no pueden vender sus medicamentos. Tienen que tener un registro sanitario vigente y legalizado. Tienen que tener el certificado de control de calidad y además debe ser un medicamento esencial. Y entre los requisitos administrativos tenemos los registros de proveedores de los productos y los formularios, el CARDEX, el recetario recibo, el IMM, el CPT, el cuadro de cotizaciones y las notas de remisión y recepción. Tipos de especificaciones, esto a nivel de la FIM. Legalidad del proveedor, legalidad del producto, control de calidad y registro sanitario, características del producto, que tenga lo que necesito, la calidad del producto. Esto a veces es bien difícil determinar, ¿no? Esta calidad se determina, bueno, la calidad es determinada por la identidad, pureza, el contenido, la potencia, las propiedades físicas y químicas que pueda tener, que debe tener el medicamento, además del manejo y control que influyen en un proceso para producir el efecto para el cual se destina. Entonces, estas son las características del producto, ¿no? Tiene que cumplir, tiene que ser de calidad el producto. Pero nosotros alegremente no podemos decir que un producto es de mala calidad. Tenemos que tener seguridad de lo que decimos, además tenemos que tener el certificado de control de calidad. Si dudamos, eso tenemos que mandar a
eso tenemos que mandar al CONCAMIT, si dudamos, ¿no? Y en caso de que hubiera algún reporte de mala calidad del producto, de que tenga, no sé, dentro de un sabor realmente que no se puede, van a recoger muestras de varios establecimientos de salud y van a mandar al CONCAMIT. Ahora puede ser mal almacenamiento, ¿no? Que se ha deteriorado la calidad del producto. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Y todas las condiciones técnicas con las que tenemos que cumplir, o que tienen que cumplir. ¿Cómo vamos a seleccionar los proveedores? De acuerdo a la calidad del producto, la fiabilidad del servicio. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que el producto tiene que tener su control de calidad respectivo. Y bueno, y si vemos algo raro, se devuelve. La fiabilidad del servicio, que me ofrezcan una cosa y después me manden otra. Que cumpla con los plazos de entrega. Me dice que me va a entregar hasta el 15 del mes de enero, por decirle lo del POA, la primera entrega del POA del 2024, y no me ha entregado hasta ahora. Entonces no es fiable. Entonces no está cumpliendo con los plazos de entrega, además que sean viables financieramente, ¿no? Entonces tenemos que de esta manera seleccionar a nuestros proveedores. ¿Cómo se financia la adquisición de medicamentos? Se realiza de acuerdo al tipo de financiamiento disponible. Puede ser dinero en efectivo, cheque, y la reposición de medicamentos de programas nacionales. ¿Qué tipo de proveedores tenemos? Estatales, las ONGs y los privados. De estatales tenemos la CEAS, la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud, que últimamente no está muy, no está contando, no está muy, ¿qué se dice? Bueno, pues me acuerdo que no tiene surtida, ¿no? No tiene medicamentos para ofrecer. En un principio, el IMI y ProSalud fueron creados para atender a farmacias que no estén dentro de lo que es el sistema público de salud, pero ahora sí ya nos, más el IME que ProSalud, ¿no? Ya no tienen mucho, más es para sus, de ProSalud para su establecimiento y el IME para ciertas instituciones. Y bueno, privados, donde está la industria farmacéutica, importadoras y distribuidores. Y el costo de la distribución, ellos son los encargados de entregarnos de puerta a puerta los medicamentos a las FIM de referencia, y y el costo del medicamento es de acuerdo a los precios referenciales que nos da la AGEMET. Financiamiento, ya hemos visto esto, ¿no? La adquisición se realiza de acuerdo al tipo de financiamiento, la ley 1152, gratis al usuario, paga el gobierno municipal. Venta del fondo rotatorio, venta al usuario, paga el usuario. Programas gratis al usuario, repone el programa. El almacenamiento. El almacenamiento es una parte, bueno, todo es importante, pero el almacenamiento es una parte muy importante en lo que es el SALMI y el ciclo logístico. ¿Qué es el almacenamiento? Es la serie de actividades consistentes en una adecuada recepción, clasificación, ubicación, custodia, eventual manipulación y control de existencias. Adecuada recepción, vamos a recibir, tenemos que revisar si realmente lo que hemos pedido estamos recibiendo. Clasificar, de acuerdo, hemos dicho que se clasifica de acuerdo a orden alfabético, y también la clasificación puede referirse a, bueno, más la ubicación, ¿no? Puede referirse a que volúmenes grandes van a tener que estar separados de lo que es los medicamentos en sí. Por ejemplo, sueros no los vamos a mezclar con los medicamentos, ¿no? Algodones, gasas, todo eso tiene que estar ubicado en de otra manera, en otro lugar, porque son volúmenes grandes. Custodia, bueno, la custodia se guardan los medicamentos, ¿no? Eventual manipulación, no es lo mismo que la dispensación, ¿no? No todo el tiempo están entregando medicamentos de un almacén. A eso se refiere la eventual manipulación. Tal vez tengan días para entregar.
y el control de existencias. Bueno, ver realmente si lo físico está de acuerdo con el inventario. ¿Cuál es el propósito del almacenamiento? Proteger de la integridad y calidad de los medicamentos e insumos, asegurar la rápida localización, asegurar la disponibilidad oportuna de los medicamentos e insumos, controlar las fechas de vencimiento o expiración y controlar las existencias. Al referirnos a asegurar una rápida localización, es lo que les decía, el orden alfabético. De tal manera que cualquier persona que entre al almacén o a la farmacia se ubique rápidamente porque está ordenado alfabéticamente. ¿Cómo se organiza un almacén? El área de administración, donde vamos a hacer todo el papeleo, el área de almacenamiento, que es un espacio que tiene que ser un espacio más grande, donde está almacenado en volumen, y el área de dispensación, de donde vamos a entregar los medicamentos. El almacén tiene que entregar medicamentos a la farmacia para la dispensación, así como tiene que entregar a los otros servicios, ¿no? Es diferente el área de almacenamiento y el área de dispensación. En establecimientos chicos, puede que en uno esté el área de almacenamiento y el área de dispensación, pero no tienen mucho volumen, así que pueden controlar. ¿Qué pautas para almacenamiento debemos considerar? Necesitamos un ambiente libre de humedad, ventilar e iluminar el ambiente adecuadamente, evitar la luz directa del sol y la luz blanca fluorescente, por eso medios tenues los almacenes, ¿no? No tienen alta luz, hay que evitar la luz. En algunas cosas, fumigar contra insectos, roedores y otros. Por lo general, fumiga afuera del almacén, ¿no? O afuera de la farmacia, no dentro, porque podemos contaminar los medicamentos y grave. El equipo tiene que haber un equipo de control de incendios. Este tiene que estar disponible y ser accesible. Los extinguidores, ¿no? Sí o sí tienen que haber. Ordenar los medicamentos e insumos según PEP para facilitar el conteo y manejo de medicamentos e insumos en general. Primeros en expirar, primeros en entregar. Hay que tener cuidado. Identificar y almacenar por nombre genérico, fecha de fabricación. Por lo general, fecha de fabricación. Algunos insumos como las test de cobre vienen con fecha de fabricación y ahí dice de usar antes de los 5 años de que se cumpla de su vencimiento. Entonces, pero por lo general ahora la mayoría vienen con fecha de fabricación. Separar los medicamentos e insumos que están dañados o vencidos. No tenemos que tener en el almacén medicamentos, insumos dañados o vencidos. Tendríamos que tener un área de cuarentena separada. Almacenar teniendo en cuenta el control de medicamentos sensibles a la luz, fotosensibles, sensibles a la temperatura, los termolábiles y sensibles a la humedad, los higroscópicos, conservándolos en sus envases secundarios, en sus cajitas, ¿no? Bueno, fotosensibles, hemos dicho, a la luz directa del sol o a la luz fluorescente, a la luz blanca de los tubos de neón, ¿no? La humedad es bien importante. En Cochabamba no tenemos mucho problema con la humedad, pero digamos que es un ambiente húmedo que tiene, no sé, que filtra agua por algún lado, hay que tener cuidado. Eso no es apto para almacenar medicamentos. Clasificar los medicamentos, insumos y otros. No vamos a tener en un mismo anaquel medicamentos con jeringas, ¿no es cierto? Las jeringas las tendremos aparte, o los insumos aparte. Clasificar en forma alfabética y forma farmacéutica sólidos, líquidos y de
gran volumen. Por ejemplo, los sueros, ¿no es cierto? No lo vamos a obtener en los anaqueles con los medicamentos, los vamos a tener en un solo lugar. Será sobre tarimas, que vamos a ver después. Almacenar los medicamentos e insumos separados de otros materiales y alejados de productos tóxicos o dañinos. Por supuesto, no vamos a poner el Baygon con los medicamentos, o qué sé yo, los detergentes que se utilizan para lavar el material, etcétera, tenemos que tener en otro lugar. Almacenar las cajas de medicamentos en pilas separadas y sobre tarimas. Siempre sobre tarimas porque puede entrar agua por un lado y si está sobre una tarima va a pasar, el agua no va a hacer daño a las cajas. Y separadas de las paredes también, la recomendación es 15 centímetros, ¿no? Pero que separemos 10 está bien. ¿Por qué? Porque el agua puede haber goteras y chorrear por la pared. Entonces, tienen que estar separadas. Y además, que tiene que haber circulación de aire. Entonces, para eso también tienen que estar separadas las pilas. Almacenar los medicamentos de forma que las etiquetas de identificación y fechas de expiración sean visibles. Aquí vemos, bueno, aquí hay la luz del sol que está entrando directamente al almacén. Aquí es todo un desorden, aquí hay cosas que no deberían estar, las cajas sobre el piso, etcétera. En cambio aquí tenemos algo bien bonito, ¿no? Todo bien ordenadito, bien identificado. Ahora vamos a ver qué es la vida útil de los medicamentos e insumos. ¿Quién me dice qué es la vida útil de los medicamentos e insumos? A ver, piensen. Doctora, ¿sería el tiempo que tiene desde su fabricación hasta la fecha de vencimiento? Está muy bien, pero hay algo más. ¿Están seguros que es eso? Doctora, ¿no se refirió a la bioequivalencia y a la biodisponibilidad? No tanto a la bioequivalencia, sino a la biodisponibilidad. ¿Algo Ok. más? Bueno, yo les voy a explicar qué pasa con la vida útil de los medicamentos. Efectivamente, el concepto que nos dan dice, es el periodo en el cual un medicamento conserva sus características de eficacia, seguridad y calidad desde su fecha de fabricación hasta la fecha de vencimiento. Pero yo les voy a decir algo. Si yo tengo un medicamento que me lo dan ahora y se vence a fin de mes, ¿cuál es su vida útil? Ya ha sido fabricado, no sé, en enero del 23. ¿Cuánto es su vida útil? ¿Un año? ¿Por qué un año? Si ha sido fabricado en enero del 2023 y va a vencer en enero del 2024, sería que, o sea, tendríamos 12 meses para aprovechar todas las propiedades de ese medicamento sin ningún factor de riesgo. Pero si me lo están dando hoy día, ¿cuánto sería su vida útil? Depende del consumo, doctora. No. Doctora, ¿Cuál para la sería? ley, hasta la fecha establecida del medicamento, doctora. Está bien, pero en este caso, ¿cuánto sería su vida útil? ¿Cuánto tiempo? 30 días. Serían, si es hasta fin de mes, sería, ¿qué fecha hoy día? Serían 10 días, 11 días. ¿Se entiende? Esa es la vida útil del medicamento. Desde hoy día hasta fin de mes. Y si es hasta fin de año, el vencimiento desde hoy día hasta el 31 de diciembre. Esa es la vida útil.
que tiene un medicamento. Ya no tengo por qué contar lo anterior. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, doctora. ¿O tienen alguna objeción? No, sí se entiende, doctora. ¿No ven? Está clarito. Bueno, entonces eso es, no se van a confundir con este concepto. Bueno, ahora vamos a ver qué es un inventario. Es el recuento físico de medicamentos e insumos existentes en los almacenes y fin de los establecimientos de salud. Deben realizarse por norma 2 veces al año, el 30 de junio y el 30 de diciembre. ¿Cuál es el propósito de un inventario? Comparar el Cardex con la existencia física. ¿Qué hago? Cuento todo lo que tengo y veo en el Cardex qué me dice el Cardex. Si hay una discordancia, tengo que buscar dónde está el error. Y si no encuentro error, bueno, pues o se ha perdido o está de más, ¿no es cierto? Pero tengo que determinar qué es lo que ha pasado. O lo sumo o lo resto. Retirar físicamente del inventario los medicamentos e insumos médicos dañados o vencidos. Monitorear fechas de vencimiento y reordenar el almacén para que estén más a mano los medicamentos e insumos con fecha de vencimiento más cercana. Entonces, eso es un inventario. Distribución. La distribución es la entrega de medicamentos e insumos a la fin de los establecimientos de salud de la red de servicios. ¿Cuál es la red de distribución? Es la cadena completa de almacenes y medios de transporte por los cuales tienen que pasar los medicamentos e insumos, ¿no? Desde el proveedor hasta, bueno, al distribuidor y el distribuidor a los establecimientos de salud. Entonces, por norma, la FIM de referencia tiene que estar en el centro de mayor complejidad del establecimiento de salud, en un hospital de segundo nivel. Pero no se cumple eso, ¿no? Es un ambiente, como se necesitan ambientes grandes en los hospitales, no hay, entonces tiene un ambiente especial. En algunos casos tal vez está en el hospital de mayor complejidad. Entonces la FIM de referencia va a entregar medicamentos a cada uno de sus establecimientos de salud o puestos de salud, y en algunos casos va a entregar a las boticas, ¿no? Medicamentos que puedan realmente manejar, son 20 los que pueden manejar los de las boticas, pero en algunos lugares como en Chaparén, las boticas están en el mismo pueblo y tienen cualquier cantidad de medicamentos y nadie les dice nada. Y bueno, como dice el nombre, farmacia institucional municipal, están a cargo segundo y primer nivel a cargo del municipio, ¿no? Y el tercer nivel a cargo de la gobernación. La gobernación le compra los medicamentos al tercer nivel. Tenemos dos tipos de distribución, asignación y requerimiento. Asignación ya no va más, antes se entregaban los medicamentos, nos asignaban medicamentos, ¿no? Por ejemplo, de tuberculosis, una cantidad, y la verdad es que a veces se llegaban a vencer, y claro, ¿quién te va a recibir, no? Y te echaban la culpa, pero de ahí se decidió que por asignación nada, solo a requerimiento. Y requerimiento es cuando la persona de los niveles inferiores solicita las cantidades de medicamentos e insumos al nivel superior. Pauta para la distribución: entregar los medicamentos e insumos debidamente identificados y rotulados, entregar los medicamentos que expiran primero, según el PP, despachar productos identificados con nombre genérico, forma farmacéutica, concentración, fechas de vencimiento, números de lotes y especificaciones especiales como el registro sanitario. Además, otras especificaciones especiales son ¿qué te dice el proveedor acerca del almacenamiento de algunos productos? Si necesitan cadena de frío, no necesitan cadena de frío. Si necesitan, bueno, que son higroscópicos, etcétera, ¿no? Esas son las especificaciones especiales de los medicamentos que tenemos que tener en cuenta. Uso racional. ¿A qué se refiere uso? Uso se refiere a cuando el medicamento o insumo llega al usuario para ser usado o consumido. No podemos considerar uso si estamos entregando medicamentos a los botiquines de servicio o estamos entregando para, no sé, para
promoción. A veces, ¿no? Para promoción de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos y los insumos de salud sexual y reproductiva. Para hacer una demostración, sacamos de la farmacia, ¿no? Eso no es uso. Uso es lo que llega al paciente. Uso racional, ¿a qué se refiere uso racional? Prescribir el medicamento apropiado, disponer del medicamento prescrito, despachar adecuadamente los medicamentos, hacer que las personas se los tomen en las dosis y periodos de tiempo indicados y el precio del medicamento al alcance del usuario. Esto es el concepto de uso racional. ¿Quiénes intervienen en el uso racional? Intervienen el prescriptor, el dispensador y el mismo usuario. ¿Qué instrumentos utiliza? El recetario recibo, ya les he comentado que el recetario recibo resume la decisión terapéutica del prescriptor para un usuario. El prescriptor va a llenar todos los datos del paciente en el recetario de recibo. Con estos datos vamos a introducirlo al paciente en el sistema informático y de ahí vamos a sacar toda la información. Vamos a sacar quién es el prescriptor, bueno, el nombre del paciente con sus medicamentos, todas sus características. ¿Quién es el prescriptor? ¿Quién es el dispensador? Y la firma es bien importante, la firma y el carnet de identidad del paciente. Por lo general tienen carnet de identidad, ¿no? Pero a veces no pueden firmar, entonces se les toma la huella digital. Pero tiene que estar debidamente llenado ese recetario recibo, porque eso va a ser introducido al sistema. Y de ahí se va a sacar, por ejemplo, la producción del médico, cuántos pacientes ha atendido, porque eso se refleja en el sistema informático, en el SAT. La dispensación es el acto, y hemos hablado de esto, de entregar correctamente el medicamento al usuario sano o enfermo. Pasos para una buena dispensación: recepción de la receta, interpretación, localización del medicamento, preparación de los medicamentos, calcular y preempacar las cantidades del medicamento prescrito, etiquetado del medicamento, entrega del medicamento al usuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar, por ejemplo, son las amoxicilinas en un sobrecito, el enalapril en otro sobrecito y explicarle, ponerle en el sobre qué es lo que tiene que hacer el paciente con cada uno de esos medicamentos. Tal vez les he mostrado, ¿no? Dibujarles, porque algunos no entienden o no vienen, los adultos mayores sobre todo a veces vienen solos. Entonces hay que ayudarlos. De esa manera, dándoles todo bien detalladito. Hasta aquí vamos a avanzar ahora. Lo que me interesa que es que el CIAL avancemos el martes y de manera presencial vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, esto sería por hoy. Y